Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de You Are Unstoppable, You Just Forgot About It, por Amanda Simó y Pamela Burnigal. Hoy es un día muy especial para nosotras porque tenemos a una invitada. Ella es latina, igual que nosotras, pero de Costa Rica y tiene 11 años viviendo en Alemania. Y ella es Rebeca Inberg. Hola Rebeca, ¿cómo estás? Hola chicas, gracias, muy bien, muy feliz de estar compartiendo hoy con ustedes aquí. Gracias por venir, Rebeca. Hola, hola. Y bueno, el tema de hoy es el multilingüismo o la crianza multilingüe para esas familias que o viven en un país que no es de origen natal y tienen hijos que nacen allá, o esas familias multiculturales, que igual es un reto, esa crianza para niños que que están en una casa con dos o más lenguas. Y Rebeca hoy nos va a iluminar y ayudar y a guiar sobre preguntas y temas que tenemos sobre esto. Rebeca, háblanos un poco de ti, en qué trabajas, qué estudiaste, a qué te dedicas y cómo te relacionas con ese tema del multilingüismo. Bueno, yo estudié en Costa Rica filología española, hice mi bachillerato en la universidad allá. Cuando llegué a Alemania hice una maestría dual en enseñanza e investigación de lenguas extranjeras y esto con énfasis en adquisición bilingüe del primer idioma, así se llamaba mi tema fuerte, la perspectiva en la que me enfoqué. Ujú. Y después, bueno, de haber terminado la maestría, yo he sido profesora de español como segunda lengua ya por casi 16 años. Y entonces en Alemania sentía que me faltaba esa parte, ¿verdad? Esa parte que no me llenaba al 100%, o sea, me encanta ser profesora, pero había algo más que me interesaba mucho más allá de enseñanza de las lenguas, me interesaba más el cerebro bilingüe, la adquisición del lenguaje y cómo funciona el multilingüismo en la familia. Y entonces mi maestría, que fue una maestría empírica, o sea, un trabajo de campo, durante meses lo hice con familias hispanohablantes en Alemania y ahí fue donde me di cuenta exactamente en qué era lo que quería ejercer y ahora soy como consultant, ¿cómo lo digo? ¿Cómo era? Perdón. ¿Consultora? ¿Consultora? Consultora, gracias. Ay, Dios ¿Consultora? mío. Consultora de familias multilingües, ayudo a familias a, ya sea a introducir una lengua nueva o familias que quieren preservar sus raíces, su lengua materna, su cultura. O sea, la mayoría de familias que tengo son familias expatriadas em, y muchas aquí en Alemania y en Estados Unidos, la mayoría. Pero sí, Ujú. exactamente, ese es en lo que me desenvuelvo ahora por medio de Billy Kids, que es el proyecto de mi corazón. Sí, súper chulo, súper interesante. Así fue que llegamos a ti y te encontramos. ¿Cómo fue que te lo encontraste, Pamela? Porque fue Pamela. Sí, mira, te cuento que cuando nosotros empezamos este proyecto del podcast, siempre queríamos, o sea, aparte de hablar entre nosotras dos, como que hablar con personas expertas o que sepan de cualquier tema que nosotros queríamos llevar a ustedes, nuestros oyentes. Entonces, ese tema de las familias bilingües, multilingües, de los niños que crecen en un hogar donde se habla más de una lengua, a mí personalmente siempre me ha llamado la atención. También porque en mi corazón yo siento, si eventualmente yo tengo hijos, igual yo vivo en Alemania y creo que me quedaré aquí, como que ya sea que mi esposo sea latino o que Lo sea el vamos a mismo, necesitar. ajá, o que sea el mismo alemán, como que yo sé que yo lo necesitaría, yo no quisiera que mis hijos pierdan el español, por ejemplo, pero también me da Claro. miedo porque yo sé que mi alemán nunca va a ser perfecto, como que tampoco me gustaría transmitir como una lengua mala a los hijos, o sea, no sé, pero ese tema de verdad me interesó bastante. Y pues así en Instagram, scrolleando y buscando cosas, pues quedé con Billy Kids y quedé encantada con tu página, Rebeca, porque todo lo que tú hablabas del tema, todos los tips que tú dabas, como que me abrieron más mi curiosidad y ahí fue que yo pensé, oye, me la tenemos que contactar e invitarla a un episodio porque esto hay que compartirlo con los demás.
Claro, es muy interesante. Te felicitamos por eso, de verdad, Rebeca. Muy, muy chulo. Muchas gracias. Decimos chulo en República Dominicana, no sé si en, en Costa Rica se dice así. No, no, no usamos chulo, usamos qué chiva. Qué Qué chiva, bueno, chiva, ves, sí. qué chiva, Rebeca. Bueno, Gracias. te quería preguntar, Rebeca, entonces, háblanos un poquito del multilingüismo en términos de los niños, o sea, ¿cómo se da este proceso? Yo, de hecho, tengo un sobrino que vive en Berlín, que tengo la suerte de tenerlo bien cerquita, y está pasando por ese proceso. Alan está aprendiendo mandarín, español y ahora alemán. Así que ya tú sabes, próximo a lo mejor Perdón que te interrumpa, en su casa se habla inglés también. se habla inglés también, o sea que ese niño va a tener 4 lenguas, a lo mejor pasa algún día por tus manos, quién Qué sabe. lindo. Sí, sí. Y estoy muy curiosa también por el tema, por ese hecho, porque tengo mi sobrinito en ese proceso. Ujú. Bueno, esa es una pregunta que es, o sea, aún los mismos expertos todavía están tratando de llegar a un acuerdo, porque cuando se habla de bilingüismo o de multilingüismo, muchas personas creen en el mito de que una persona multilingüe o una persona bilingüe son dos o tres monolingües en uno, ¿sí? Que las Ujú. personas manejan las lenguas perfectamente, no mezclan, cambian de una a la otra, son traductores natos. Todas estas ideas que se tienen de las personas multilingües, pues no calzan con la realidad en realidad, porque el multilingüismo tiene que ver con los dominios en los que nos desarrollamos, en los que, por ejemplo, en casa nosotros hablamos, tratamos de hablar mucho español, pero cuando mi hija sale, por ejemplo, al kinder cuando llegue a enfrentarse a un contexto académico, su lengua va a ser alemán en esos contextos o es el alemán por vivir aquí en Alemania. Entonces, el nivel de alemán y el nivel de español va a ser muy difícil que coincidan y que sea perfectamente balanceado. Por eso esa idea de bilingüismo o multilingüismo perfecto, balanceado, traductores natos es falsa. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, uno de mis autores favoritos, François Groyan? Él dice que el multilingüismo, el bilingüismo específicamente, él habla del bilingüismo, pero se aplica en realidad a más de dos lenguas, es el uso de dos o más lenguas en la vida diaria, ¿sí? Es posible que yo uso entonces una o dos lenguas en casa, pero que fuera de casa uso otras lenguas o en el trabajo uso otra lengua. Entonces está muy dependiente de los dominios en los que yo me rodeo y entonces el uso no tiene que ser perfecto, no tiene que ser sin acento, no tiene que ser Claro, puro, ¿verdad? Es esa claro, ilusión del multilingüe puro y así es eso, exactamente, una ilusión, ¿verdad? La realidad nos claro, dice otra cosa. Entonces, en pocas palabras puedo decirles que el multilingüismo es el uso de dos o más lenguas en la vida diaria, ¿sí? O sea, saberme claro, desenvolver en esas lenguas, o sea, para que la comunicación sea efectiva. claro, claro, que no importa si es perfecto o no. Ujú. Claro, o sea que siguiendo esa descripción, pues nosotras 3, por ejemplo, calificaríamos como bilingües o multilingües por ejemplo, Claro, trabajar en alemán, usar el español como nuestra lengua materna, el inglés para los estudios, etcétera, ¿verdad? Aunque fue una lengua adquirida tarde, por así decirlo. Exactamente, sí, eso es lo que creen muchos, que para ser multilingüe o bilingüe eso tiene que ser de cuna y no, no. Nosotras también, mira, nos desarrollamos en un contexto de una lengua que no es nuestra lengua materna y tenemos que enfrentarnos a situaciones donde hay que comunicarse y donde hay que usar el alemán y aunque no hablemos tan perfecto como un alemán, se lleva a cabo la comunicación y es una lengua que Ujú, usamos en nuestro día a día, está activa en nuestro cerebro y eso es también algo importante que el bilingüismo, el multilingüismo es como un volcán en tu cabeza, ¿sabes? Están las lenguas, siempre están ahí, ujú. encendidas, ujú, por decir así, y vienen
a, a, a ayudarnos en los contextos específicos en que la necesitamos. Entre nosotras, si nosotras tres estamos juntas tomándonos un café, ustedes son latinas, obviamente yo voy a hablar en español, pero yo sé que ustedes hablan alemán. Entonces, es muy probable que cuando yo hable de algunos contextos que tienen que ver como Amt, Finanzamt, y ese Claro, tipo de cosas, ahí me va a salir el alemán. Yo voy a usar, Claro, pero yo sé que ustedes me entienden porque son personas bilingües. Entonces mi cerebro dice, tranquila, Rebeca, aquí puedes usar más de 2 lenguas. Pero cuando hablo claro, con mi mamá de esos temas, claro que voy a usar Ministerio de claro, Finanzas o, sí, ujú, claro. Y eso mismo pasa con los niños, Rebeca. exactamente. Ujú. Sí, Y ellos son sí. los más pragmáticos que hay, ¿sí? Entonces, Ujú. en ese sentido, por supuesto que van a mezclar las lenguas y eso no es señal de confusión, al contrario, eso es señal de que el cerebro tiene 2 o más sistemas en su cabeza, o sea, que el niño tiene 12 más sistemas guardados y que los usa, que están activos y eso es Claro. ujú. aplaudir en realidad. Y es una manera de cómo relacionan. A mí me fascina ese tema, o sea, y lo estoy viendo, como ya mencioné, en la vida diaria con mi sobrino, de cómo conecta, por ejemplo, los números, que puede decir los números en mandarín, en inglés, en alemán. Yo digo: "Guau", o sea, cómo él conecta la combinación de números 85 o 90 y lo dice en inglés, en alemán, y cómo sabe que el mismo número significa tiene nombres diferentes en diferentes idiomas, Ujú. que puede pa es increíble, o Sí, y sea, eso es lo bueno, que imagínate que el conocimiento adquirido en una sola lengua se traspasa ese mismo conocimiento a 2 o 3 o más lenguas. Entonces, sí, no, nunca va a ser una pérdida. O sea, a nivel cognitivo pasan muchas cosas buenas y en realidad ahí es una de las superventajas que tenemos las personas bilingües o multilingües, que nuestro cerebro funciona un poquitito diferente al cerebro de una persona monolingüe. ¿En qué sentido lo dices, Rebeca? En el sentido, digamos, hay una cosa que se llama control ejecutivo, que es una Ujú. parte del cerebro que para los bilingües o multilingües está muy, muy activa y muy desarrollada, y esa es la forma en cómo nosotros trabajamos la información. Es decir, el bilingüe está acostumbrado a enfrentarse a situaciones donde tiene que decidir cuál es la lengua que tiene que tener más activa y cuál es la que debe, como decir así, apagar. Entonces, este enfrentamiento a estas diferentes situaciones hace que en otros procesos cognitivos el bilingüe tenga la capacidad de enfocar su atención en la información que es realmente relevante y desechar la información que no es relevante. Entonces, para ponerles un ejemplo, a los niños les dieron una caja de galletas, ¿sí? Niños monolingües y niños bilingües, y les preguntaron qué hay en esa caja de galletas. Pues los 2 grupos dijeron, hay galletas. O sea, ¿qué hay en esa caja? Perdón, hay galletas, dijeron. Sí, y bueno, la abrieron y para sorpresa no habían galletas, habían bolinchas. ¿Cómo les dicen ustedes? ¿Canicas? No. Ah, canicas. Canicas, sí, canicas, sí, sí, Canicas, sí. canicas. Entonces, dijeron, ok, estaban sorprendidos los 2 grupos. Cerraron la caja otra vez y les preguntaron, ¿qué pasaría? ¿Qué crees que va a pensar una persona que no sepa qué hay en esta caja? ¿Qué pensaría esa persona que hay ahí adentro? Entonces, el grupo de niños monolingües dijo, pues creo que van a pensar que ahí hay canicas. Y los niños Ujú. bilingües dijeron, ellos van a ver la caja y van a pensar que ahí hay galletas, ¿sí? Entonces, Claro, en ese sentido, los bilingües se llama ese poder situacional de ponerse en el lugar del otro. Sí, hay una perspectiva un poquitito tal vez más desarrollada. Eso no significa que un monolingüe no llegue a dar esa respuesta. En el estudio claro, lo que se trataba era de que los 2 grupos a esa misma, o sea, a la misma edad, en ese sentido los bilingües estaban un poquito más
en ese sentido más adelantados que los monolingües. O Ujú. sea, los monolingües llegaron a hacer esa conclusión, pero a una edad más mayor, ¿ya? Claro, claro, claro. Wow, Sí, qué interesante. pero Wow, bueno, sí. Y es mucho tecnicismo, pero por ahí sí, va el asunto, sí. sí. Rebeca, hay uno de los retos que tiene la crianza multilingüe es que los padres pueden percibir que los niños van un poquito más lentos en el tema de desarrollar el habla. Otro Eh, otro mito. ¿No? Eso es un mito. Sí. ¿Por qué tú lo consideras un mito? O sea, No, ¿qué no explicación? no soy yo, es la Ah, no soy literatura, yo. sí. El bilingüismo no, o sea, los niños bilingües y los niños, monolingües empiezan a producir sus primeras palabras a la misma edad. Sí, o sea, Ujú, ahí no hay diferencia entre un niño bilingüe o un niño monolingüe. ¿Qué es lo ujú, importante aquí? Lo importante es saber que cuando un niño es bilingüe o multilingüe, contamos las palabras que ese niño produce en todas las lenguas. No nos claro, quedamos con las palabras que dice en una sola lengua. claro, Entonces, ha habido mucha discusión al respecto, pero los estudios más actuales dicen el bilingüismo o multilingüismo no causa retraso en el lenguaje. Los niños van adquiriendo el lenguaje exactamente igual, no hay diferencia. Ujú. Pero entonces, por el hecho de que, por ejemplo, están adquiriendo 2 o 3 al mismo tiempo, si, por ejemplo, si lo vamos a numerizar, un niño que solo aprende una lengua aprende 100 palabras en 6 meses, pero un niño que está aprendiendo 3 al mismo tiempo, serían 300 palabras, o sea, que va a durar 18 meses. ¿Eso es a lo que tú te refieres? O sea, más o menos. No. Lo que me refiero es que es posible que un niño que escucha 3 lenguas en casa, o escucha 2 lenguas en casa y una lengua fuera de casa, pongamos ese ejemplo, Ujú, ujú, va a decir, muy posiblemente va a decir, em, todo el vocabulario del kinder o de la kita lo va a decir en alemán. ujú, Va a usar tal vez, mucho vocabulario en español que tiene que ver con la comida, y va a usar mucho vocabulario en inglés. Supongamos que el papá habla inglés, con el niño. ujú. Entonces que a papá le gusta mucho jugar con Legos o hacer cosas de construcción o de deporte. Esos dominios, entonces ahí las palabras van a estar tal vez más, como frescas o más al alcance del niño en inglés, ¿sí? Entonces, claro, ¿qué es lo que se hace? Que se cuentan las 3 lenguas. O sea, yo claro, cuento que dice, quita, car y, agua, y esas son 3 ujú, lenguas. Okey. Tal vez dice, también, perdón, poniendo este otro ejemplo, él dice vasa, agua y water. Se cuentan 3 ujú, palabras, pero no necesariamente, como les decía al principio, es que ese niño va a tener el mismo vocabulario en alemán que en español o en inglés. claro, porque depende del contexto Exacto. en el que lo En el en que el que hable la lengua. exactamente. Claro, Si es un niño que es por ejemplo, un niño monolingüe que habla en las 3, o sea, en esos 3 contextos la misma lengua, por supuesto que ese niño va a tener todas esas palabras, muy bien en una sola lengua, pero puede ser que el monolingüe no. Perdón, que el claro. bilingüe no, disculpa, o que el Ujú. multilingüe, ¿sí? Pero esto no significa que vaya más atrasado. Okey, Ujú. okey, es bueno saberlo. Y, por ejemplo, ese es uno de los mitos que la gente tiene y un mismo padre tiene, como la preocupación de que su hijo sea más retrasado, y ya sabemos que es un mito. Pero, por Ujú. ejemplo, ¿qué otros retos enfrentan unos padres que tienen una crianza multilingüe en su hogar? Mantener la lengua minoritaria. La lengua minoritaria le Ujú, llamamos a la lengua que no se habla, la lengua o las lenguas que no se hablan en el país donde vivimos. En nuestro claro. caso, Ujú, sería tal vez el español. Si, por ejemplo, una de ustedes está casada en algún momento con una persona que habla inglés, o el papá del niño habla francés o lo que sea, em, esas serían las lenguas minoritarias, español y, por ejemplo, francés, porque son las ujú. lenguas de casa.
La lengua Claro, dominante o la lengua mayoritaria sería el alemán. Y uno claro. de los mayores retos, y algo que yo veo muy frecuentemente con familias latinas aquí en Alemania, es eso, que sus niños no o sea, pueden entender todo, pueden entender todo lo que les hablan en español, pero no producen en español o no responden en español. Responden. Mm, ¿Sabes qué pasa ahora? El otro día llamé a mi hermano, y perdón que ponga estos temas muy personales, no, pero es que son temas que van relacionados con lo que estabas diciendo. claro. Y mi sobrinito inmediatamente cambió a español, porque él sabe que yo hablo español. Ujú, Y yo le decía a mi hermano: "¿Qué tú vas a hacer cuando él te hable en alemán?". Y él me decía: "No, yo le respondo siempre en muy español". bien. Pero entonces, ¿qué si eso puede pasar? Que aunque él le responda en español siempre, el niño aún se niegue a responder en el idioma en el que se le está interactuando. Sí. Me imagino que tú tienes casos de padres que viven en un país y todavía no dominan la lengua de ese país, Ujú, y el niño quizá le habla en el idioma porque, bueno, mi sobrinito es muy pequeño aún y todavía no habla alemán a ujú. una perfección ni nada, apenas está empezando, pero se dan esos casos que quizá los padres no dominen la lengua del país todavía, y venga el niño ya que ha aprendido o ha adquirido un nivel, quizá más alto que los padres, no sé, o sea, estoy generando aquí Un caso una hipotético. idea. ¿Cómo podríamos? Claro, un caso hipotético, que no es exactamente el caso de mi sobrino. ¿Cómo podrían los padres manejar eso? Porque ahí sí sería como un complicado, porque quizás ni siquiera entenderían Sí, el niño, en ¿sabes? entonces, con mucha más razón, va entonces a fortalecerse el uso del español, porque cuando el padre no habla la lengua mayoritaria, el niño tiene que esforzarse para darse a Claro, entender en la minoritaria. O sea, el papá tiene que ayudarle de una u otra manera. ¿Qué me estás tratando de decir? Mi amor, no te entiendo. Cuando es auténtico. Yo no soy de las que apoya que a los niños se les mienta y se les diga siempre, no entiendo. En español, por ujú, favor, cuando yo sé exactamente lo que me está diciendo. Hay momentos donde claro, yo le digo a mi hija, mi amor, en español, o recuerda que estamos hablando español, ¿sí? Porque claro que ellos se les olvida, son pragmáticos, vienen con el chip del alemán de afuera, ujú, entran a la casa y siguen hablando, pero ella con 5 años, ella ya sabe que a donde me ve, clac, cambia completamente el chip. En los casos donde los padres no manejan la lengua local, pues ser lo más auténtico posible, ayudarle entonces al niño en la adquisición de su lengua familiar y quedarse con la lengua familiar. Hay consejos en los kinder y así, aquí en Alemania, de una política bastante estúpida, perdón, pero así fue, que salió en el año como 2016, 2015, 2016, o sea, bastante sí, fresca todavía, de que los ujú, padres, se les aconsejaba a los padres inmigrantes que el que mejor hablara alemán tenía que hablar alemán en casa. Y ujú. eso no puede ser. O sea, No, primero, no, o sea, tú tienes que hablar una lengua en la que tú te sientas cómodo, en la que tú sientas que puedes expresar y tener una conexión con tu hijo. Eso es primordial y no podemos hacer que se pierda la herencia cultural ni lingüística de esas familias. Entonces, en estos casos, cuando el padre no habla el alemán también, no, en realidad es hasta beneficioso por un lado para la lengua minoritaria, lo que sí es para la importante, ¿verdad? Que el niño vea en algún momento que ese padre también sabe defenderse en las situaciones, por ejemplo, contextos en la escuela, con maestros y así, porque también eso han visto los estudios, que los niños bilingües donde los padres hablan muy bien la lengua dominante eran niños de también o sea, que no se sentían avergonzados de esa lengua minoritaria, claro, porque veían claro, también que sus padres manejaban las 2 perfectamente. Entonces, eso es también importante tomarlo en cuenta. claro, cuando ya el niño esté más grande y tenga una interacción en la escuela y eso, Ujú, sí. sí. Claro. Y, por ejemplo, desde la perspectiva de un niño, no es como súper
agobiante tú escuchar varias lenguas a la vez, que tú no sepas como con cuál tú tienes que contestar, como que qué retos también experimenta un niño que crece de esta manera, porque no sé, a veces o sea, yo me pongo en un lugar de la cabeza de un niño que está aprendiendo a hablar y yo hasta me frustro sin ni siquiera tener ese caso, como que no me imaginaría qué pasaría por esa cabeza de esos niños. ¿Sabes qué es lo más lindo de esto? Que no pasa nada por su cabeza. Si los No. padres que si los padres tienen una buena estrategia de crianza bilingüe, si los padres tienen un plan a seguir y saben, ok, esta es la manera en que vamos a mantener el español, esta es la manera en que vamos a incentivar el uso del inglés, esta es la manera en que mi hijo va a desenvolverse académicamente en alemán. Si esas estrategias están bien separadas y hay estructura, la adquisición del lenguaje es lo más natural que existe. Es como Claro. aprender a comer, aprender a dormir, aprender a gatear, a caminar. Eso viene naturalmente. Entonces, es más de una lengua. El niño no, o sea, a nivel cerebral, el cerebro ya desde la pancita reconoce los fonemas de una lengua y de otra. O sea, Ujú. él ya viene, con un chip para estar guardando en cada sistema, los fonemas que corresponden. Los fonemas son sonidos, sí, los sonidos que Sí, sí. corresponden a cada lengua. Entonces, no hay como un agobio, no es como, por ejemplo, que yo estoy tratando ahí a como sea de que mi hija, que no tiene, digamos, padres que hablan francés o así, pero yo quiero que hable francés y yo la meto a clases de francés y ella llora porque no quiere ir a clases, porque no le gusta. O sea, ¿me entendés? Eso es otra cosa diferente a Sí, bueno, yo estoy acostumbrado desde que nací, no conozco otra cosa que escuchar a mis papás hablando lenguas diferentes y que Claro. salir de casa al supermercado y escucho a la señora a la caja que también habla diferente. Entonces, Mm. eso es lo bonito de la adquisición del lenguaje, que es natural, que es inconsciente, ¿sí? Se da Claro, es que se va dando así natural, como dices, sí. exacto, exactamente, ¿sí? A diferencia del aprendizaje, la diferencia entre adquisición y aprendizaje es esa exactamente. La adquisición es natural, no es dirigida, es o subconsciente, digamos, pasa. eh, y el aprendizaje es algo más consciente, más dirigido. Y Claro. sí. No es como cuando nosotras tuvimos que aprender alemán, que nos estresábamos, porque Sí. exacto. teníamos que hacer X o Y proceso. O las declinaciones, sí. Ay, la declinación. Sí, sí. Ay. Bueno, Rebeca, y yo tengo otra pregunta. Yo como fan 100% tuya, que me paso viendo tus posts de Instagram y eso, en uno de los posts vi uno que me llamó mucho la atención, donde hablabas de 4 tipos de bilingüismo, de los cuales yo creo que yo solo sobre 2 de ellos había escuchado y el resto ni idea. O sea, que me llamó mucho la atención y quería traerlo aquí al aire para que los otros nos enteremos también un poco más sobre el tema. ¿Cuáles son Ujú. estos 4 tipos, de bilingüismos? Y nos puedes dar, por ejemplo, ejemplos de casos en la vida real o de una familia, de un niño, de cómo pudiéramos identificarlos. Ujú. Bueno, hay muchos tipos de bilingüismo, de verdad, muchos. La categorización es gigantesca. Escogí yo estos cuatro porque son los que conciernen más a las familias expatriadas o a ¿verdad? A la realidad familiar de las personas que me siguen, que son la mayoría latinos en el mundo. Y yo hablaba ahí del bilingüismo, o sea, dos pares, por decir así, el bilingüismo activo y pasivo y el bilingüismo aditivo y sustractivo. Voy a empezar con el aditivo y sustractivo. El aditivo significa, o sea, viene de adherir, de sumar. Eso, para ponerte un ejemplo muy claro, es mm, digamos que una familia de República Dominicana se viene a vivir a Alemania
con un niño de 3 años, sus padres siempre han hablado con el niño español y el niño empieza a aprender alemán aquí porque entra al kinder y entonces se empieza a enfrentar a esa segunda lengua. Entonces, aditivo significa bilingüismo aditivo, que el niño sigue desarrollando su español normal en casa y al español se le adhiere el alemán, ¿sí? Eso es Ujú. bilingüismo aditivo. Entonces, él va a ser un bilingüe. em, o sea, se llama adquisición temprana de la segunda lengua cuando es a partir de los 3 años. Ya no se habla de lenguas maternas, ¿sí? Okey. Em, entonces, aditivo, ¿por qué se adhiere? Sustractivo, ¿qué pasaría? El caso contrario, que los padres, y es muy común que pase esto, quieren tanto integrarse, se preocupan tanto porque su hijo no está hablando alemán, entonces quieren darle todo en alemán, que casi que eliminan español de casa y se centran en que su hijo aprenda alemán y avance en alemán y hacen todo para que el niño adquiera el alemán. Entonces a eso se le llama sustractivo porque sustrae, es decir, el español se pierde ahí, Ujú. ¿sí? O sí, claro, o que si no el niño sea, o sea, que de verdad el desarrollo del español paró y quedó una persona, o sea, puede ser, llegar a ser una persona adulta que pueda tal vez entender todavía español y ahí viene el bilingüismo pasivo, ¿sí? O sea, el sustractivo es el que sustrae de verdad el español, ya murió la flor, hasta ahí quedó el alemán, pero hay algo de base todavía, ¿verdad? Algo de base ahí, porque fueron 3 años de su vida hablando esa lengua. Puede ser entonces que esa persona llegue en algún punto de su vida a ser bilingüe pasivo y de ahí a bilingüe activo. Ahora vayamos al bilingüismo pasivo y bilingüismo activo. El bilingüismo activo es un niño que entiende y habla las dos lenguas, ¿sí? El bilingüismo pasivo es un niño que entiende todo en las dos lenguas, pero solo produce en una sola, que es Okey. súper común también. Hay fases. No es un bilingüismo que se queda para siempre. Yo tuve una entrevista en mi Instagram de una chica de República Dominicana, por cierto. Yo la admiro muchísimo. Es increíble ella. Que tuvo exactamente con 8 años, creo, no, 9 tenía ella, el hermano 7, no me acuerdo, por ahí andaban. El asunto es que ella vino de República Dominicana, la mamá se casó con un alemán y el papá los obligó o les prohibió hablar alemán, perdón, Guau. español en Español. casa. Ujú. Ajá. Entonces, esa niña con 9 años regresa, o sea, después de varios años de vivir en Alemania y querer tanto, tanto aprender alemán, que la gente no se burlara de ella, que los niños no le hicieran bullying ni nada, adquirió el alemán como hablante nativa, o sea, de verdad, tú no le escuchas acento, es increíble cómo habla alemán. Ujú. Em, y regresó a República Dominicana después de varios años y ella no podía hablar español. Después, imagínate, 9 años, una niña monolingüe que creció con español. Claro. El español fue tabuizado y hasta la fecha todavía no Wow, logra hablar español con su mamá. wow. Imagínense, solo habla ¿Qué? alemán. Ujú. Entonces, el caso Ujú. de ella, lo pueden buscar en mi perfil, en mi IGTV. El caso de ella, bueno, a mí me partió el corazón porque Claro. nuestras lenguas traen cultura, traen identidad, es una parte muy fuerte de lo que somos, ¿sí? Entonces ella decía en un post mío acerca de no soy de aquí ni soy de allá y cómo manejar el biculturalismo o el multiculturalismo con los niños. Ella decía que le quitaron una parte y que ella Wow. sentía que le robaron una parte de su identidad. Y imagínate el caso de ella al ser bilingüe sustractivo, o sea que no podía hablar español, llegó entonces a ser pasiva en el sentido que podía entender todo, pero no Mm, producía. Entonces esa pasividad que tuvo
con 16 años o 17, ella empezó otra vez solita a activar esa lengua, su lengua materna, leyendo, escuchando música, viajando a España, hizo intercambios cuando entró a la universidad más grande y así. Ahora tiene Wow, una hija y habla solo español con ella. wow, Ella dice que el español es la lengua de la conexión con su hija, es Ay, qué lindo. sí, el mundo de ellas dos. Y eso es un fenómeno, digamos, ella me decía, Rebeca, cuando yo empecé otra vez a hablar español, yo tenía como un nivel de una niña, wow, como una, claro, Wow. como de, se queda, el bilingüismo sustractivo es cuando se queda ese nivel de lengua de niño de 3 años, de 4 años, de 9 años, en el caso de ella. Y, y sí, entonces, ¿para qué sirven esas categorizaciones? Para enseñarle a la gente este tipo de casos claro, que sí Ujú, existen y hay padres que dicen, y yo, a mí no me gusta jamás, hay lingüistas muy estrictos en esto, pero hay patrones que los niños empiezan a mostrar desde pequeños y la lengua, uno va a saber muy rápido cuál va a ser su lengua dominante, em, pero no es bueno que nosotros lo dejemos pasar, sino claro. que pongamos atención a esos patrones y estamos viendo que no está produciendo absolutamente nada en español. Hay, yo sé, momentos donde vamos a visitar nuestro país y así, donde ahí se vayan a ver más obligados, pero en momentos como estos en pandemia, donde casi ni se puede viajar ni tener mucho ujú. contacto, ¿verdad? Em, yo ahí les recomiendo a los padres poner un poquito de atención a este patrón y hacer todo para incentivar la lengua materna en casa. Claro. Y ese sería para mí, o sea, el mensaje más importante que les llegue a todos. Súper, súper. Y Rebeca, una última preguntita que voy a agregar aquí rápido. Esas maneras de cultivar la lengua materna, aparte de simplemente, obviamente, hablarles en el idioma que queremos, em, o sea, ¿cómo podemos, o sea, hay otra manera aparte de hablarles para motivarlo? O sea, o simplemente hablándoles y respondiéndoles siempre en el idioma que nosotros queremos, va a ser suficiente para que ellos tengan ese feedback que nosotros esperamos. Mira, para que un niño bilingüe de verdad sienta la necesidad de hablar una lengua o las dos lenguas, tiene que ver funcionalidad. Él tiene que ver que esa lengua sirve para algo, ¿sí? Entonces, si es la lengua de conexión con mamá o con papá, si es la lengua donde cada vez que salimos a comer helado, a tomar un cacao, a andar en bicicleta, esa es la lengua que yo conecto con estas experiencias positivas y bonitas en casa, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Y los libros, Mm, es que está más que comprobado científicamente el poder que tienen los libros, se le llama compelling input, que es Ujú, cuando los niños se meten, se envuelven en esas historias, ahí ellos no están pensando en qué lengua se está leyendo, ellos están simplemente oyendo esa historia, viendo esas imágenes y dándole rienda suelta a su imaginación también. Entonces, los libros son una herramienta maravillosa para los padres. Yo les aconsejo tener libros en cada esquina de la casa al alcance de los niños y entre más pequeños mejor. Si son bebés, que se acostumbren a que en casa hay libros por todo lado. Y esos libros de tapa dura que los bebés pueden morder, meterse a la boca, tirar y que no se van a romper, pues empezar por esos y después ir eh, haciéndose una biblioteca pequeñita o yendo a, yo sé que aquí las bibliotecas en Alemania tienen poco de lengua extranjera, pocos libros, pero ya hay y ya están tratando de meter más. Entonces, en ese sentido, o sea, libros y cualquier actividad de la vida cotidiana, narrar mucho, narrar lo que estamos haciendo, explicar lo que estamos haciendo, tener rincones culturales donde ellos vean, ah, este es el color de la bandera, ah, esta es mi tita o mi tito, mi abuelita, ujú.
que ellos sientan esa identificación y sientan que en casa hay más de 2 culturas o más de Claro. una cultura. Yo creo que eso de la experiencia que tú mencionaste es muy importante, me llama mucho la atención y tiene sentido. O sea, que ellos también disfruten ese momento para que puedan acoger esa lengua con facilidad. Sí, exacto, y eso lo que creamos en ellos son actitudes lingüísticas. Claro. Esas son las actitudes lingüísticas tienen que ser positivas. Sí, para que ellos se relacionen como con esa lengua con cosas positivas. Sí, exactamente. Como todo en la vida realmente. Ujú, sí. Claro, que también yo creo que eso se aplicaría para los adultos en ese Sí, sentido. Bueno, sí. Rebeca, muchísimas gracias por tu tiempo, Ay, gracias. por tu conocimiento, realmente ha sido muy, muy interesante. Yo creo que todavía me quedo con preguntas, pero necesitamos otro podcast para eso. Bueno, ya saben dónde estoy. Ya sabemos dónde te encontramos y esperemos que algún día nos podamos conocer en persona, ya que estamos en el mismo país. Y Ay, estoy sí. segura de que Pamela y yo en un par de añitos vamos a necesitar tu ayuda si seguimos por este lado del mundo, así que nos mantenemos en contacto. Claro, sí, sí. Ahí con todo el gusto del mundo, mis asesorías, estoy para servirle a todos. No, yo quería que tú mencionaras tu Instagram para que la gente te siga, te encuentren, por si les interesa el tema. Claro, mi Instagram es Billy Kids, also von Bilingual Kids, Billy Kids guión bajo DE de en Deutschland. Y bueno, mi página web va a salir, si Dios quiere, como en un par de semanas, 2 semanitas, calculo yo que ya está otra vez funcionando. Em, y es igual, www.billykids.de y ahí está mi blog. Voy a tener una parte de recursos, especialmente para padres hispanohablantes en Alemania. Y bueno, mis asesorías y cualquier cosa que necesiten, organizar charlas y ese tipo de cosas. A mí me encanta hablar de bilingüismo. Ah, qué chulo. Sí, Entonces oh, estoy para servirles. qué bueno. Gracias, Rebeca. Muchísimas gracias. Y nada, las esperamos o los esperamos a todos en un próximo capítulo de You Are Unstoppable. You Just Forget About It.